Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ya comieron? 밥 먹었어요? El día de hoy tengo una invitada súper especial. Démosle la bienvenida a Leti Corea. Ella nos va a contar un poco de quién es y también nos va a responder las preguntas. ¿Cuánto cuesta la vida en Corea? Leti, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy Leti. Actualmente vivo en Perú, pero soy coreana. Mi papá coreano, mi mamá coreana. Estoy en Perú enseñando mi idioma coreano, disfrutando Perú. Y voy a compartir cómo es vivir en Corea. Entonces, quédense en este video hasta el final para conocer todos los aspectos. Vamos al video, dentro video. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Es el alojamiento en Corea. Yo tengo aquí mis preguntas a la mano. Vamos a empezar con uno de los gastos más importantes. ¿Cuáles son los alojamientos más típicos en Corea? Es el tipo alojamiento más común, se dice 원룸. Como tipo 원룸. Es un Konglish, one room. Es un tipo estudio. Cuando entras a la casa, hay todo, cama, escritorio, tu cocina, lavadora, todo está en mismo ocasión. Sí. Y normalmente vives solo. Pero también, por más económico, si tú eres mi mejor amiga o hermana, le comparte. Te comparte. Así como aquí un mini departamento. Algo así, Pero acá mini departamento tiene todo, ¿no? La cocina aparte, pero coreano. O sea, un poquito, chiquitito, cocina, un lavador chiquito. Así. Ya. Y su baño también, ahí incluido. Sí. Chiquito, pero sí hay. ¿Y los one room, quién mayormente lo alquilan? ¿Estudiante, trabajador, quién? Pues, estudiante, trabajadores, todo. O sea, yo también cuando estudié en universidad vivía solo en un one room. Cuando trabajé en Corea igual vivía en un one room. La familia, también hay dos tipos, como departamento o casa-casa, como Perú. Y mi familia también vive en una casa con 2 pisos. Ahí cada uno tiene su cuarto, o sea, más ambiente, más grande. Hay otro tipo, por ejemplo, cuando yo recién empecé a trabajar, entonces no tengo dinero, ahí ese caso vive Kusiwon. Uy, escuché que los Kusiwon son demasiado que a veces incluso no tiene ventana. No, a veces no. Y esos casos más baratos, ¿no? Ok, ¿cuánto más o menos? El barato más o menos soles, como 400 soles al mes, pero sin depósito. Ok, sin depósito. Los one room sí tienen depósito. Sí, one room sí tienen. Más o menos ¿cuánto es el depósito? Este caso, como los dueños mismos ponen depósito, pues no como Perú. Perú normalmente 2 meses o un mes, ¿no? O si tienen confianza, ya sin depósito, por ejemplo. Pero en Corea, como 3,000 soles. 3,000 soles es más barato. Es lo más barato. 30,000 soles también hay. ¿30,000? Pero esto también en Seúl normal. 30,000 es algo común, digamos. ¿El dinero del alquiler qué cubre también? ¿Agua, luz o aparte? Aparte. Bueno, depende del contrato, pero normalmente aparte tú tienes que contratar internet y tienes que pagar agua, luz, gas. También tienes que pagar a los canales. Eso no sabía. ¿Qué canales? Por ejemplo, acá tiene TV Perú. De estado, ¿no? De gobierno. Entonces, ¿nacional? ¿Tienes que pagar? O sea, si tienes cable, si usas cable, tienes que pagar cable. También aparte, tienes que pagar a TV Perú. KBS. ¡No sabía! Por eso a veces viene, por ejemplo, yo le llamo, señor, pero yo no tengo tele. Entonces me visita a mi casa para ver, ¿de verdad no tiene tele? Y, por ejemplo, yo soy turista, digamos. Yo quiero alquilar un one room. Imaginamos que tengo dinero para el depósito. Si yo no hablo coreano, ¿va a ser fácil? No va a ser tan fácil, porque igual es un contrato legal. Mejor para no engañarte y quiere aprovechar. Como no hablas coreano, quiere aprovechar. Así que mejor que pide unos amigos que te ayude, o también hay empresas a solo extranjeros. ¿Sí? Para extranjeros, para ayudarle. ¿Y los extranjeros pueden alquilar, digamos, Kusiwon siendo extranjeros? Claro, sí, Kusiwon. Las puertas están
todos juntos. Oh, Sí. te escuchas al lado. Ujú. A veces no sabes con quién vas a vivir, tu vecino. Ah, Mi amiga, yo soy de provincia, soy Ya. de Gwangju. Mi amiga cuando se fue al Seúl para trabajar, al inicio vivía en Kusiwon, ya. pero ella se retiró de Kusiwon por su vecino, era un loco, un señor de 40 y tantos años, lo tocaba a su puerta Ay, cada no, noche. qué miedo. Sí, Ay, no, qué horrible. sí, así pasa. No, yo estaría llorando. Y Ya, ya. Sí. Pero lo bueno de Kusiwon es a veces kimchi y arroz gratis. Entonces la comida un poquito ahí te ahorra. Ajá. Y entonces, por ejemplo, tú me cuentas la experiencia de tu amiga y tú has vivido en Koshiwon. No. No, pero tú escuchando a tus amigos, ¿tú dirías que Koshiwon es seguro? No. No recomiendo si te vas, como es mi amiga, no, Nico, mejor no. Por ejemplo, ¿qué me recomendarías como turista? A ver. Te recomiendo, como ahorita, bueno, acá también hay bastante Airbnb. Oh, Creo que Airbnb mejor, más Ya. seguro, sí. Si contratar de frente un wardrobe, ellos piden 1 año mínimo, como acá, Dima. Ya. Por eso mejor mes al mes que contrates un Airbnb Ujú. más económico, creo. Y si te vas a estudiar, ahí sí te convendría más un one room, ¿crees? Sí. Ya, pero igual como estudiante, tener ese dinero de depósito es un poco complicado, ¿no? Complicado, También. complicado. Ya. Tú me dices que Seúl es una ciudad cara, Ujú. así como Lima. Claro. Y si yo quiero ser estudiante y no quiero estudiar en Seúl porque es muy caro, ¿qué otra ciudad me recomiendas? Aparte de Seúl, también hay ciudades metropolitanas, digamos así dice. Hwangyeok시 en coreano. Hwangyeok시. Por ejemplo, mi ciudad Gwangju también es Hwangyeok시. Aparte de Seúl, puedes ir a Busan, o Gwangju también, Ujú. puede ser. Daegu o Daejeon, porque son metropolitanos. O sea, Ah. hay todos. Provincia, pero no se ve tan provincia. Ajá. Sus tiendas, centro comercial, su Daiso, Claro. o sea, está equipado, digamos, la Hay ciudad. metro, todo. Ok. Hay todo. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de alimentación, comida, que también es importante. Más importante. Para vivir, si no, ¿cómo pago la renta? Ramen, ¿no es cierto? Ramen eso es muy barato, en Corea Claro. escuché. ¿Qué otra cosa es barato para yo poder comer en Corea? Ramen es barato, pero es mal. Por ejemplo, Claro. algunos dicen es una comida basura, así dice. Por ejemplo, yo eso como ramen todos los días, mi mamá me pegaría. Así, ¿no comes eso? No, Sí. Para alimentar bien, te recomiendo kimbap. rollitos de arroz, Ajá, ¿no? sí. Con vegetales Ajá, adentro. ¿Proteína tiene adentro? También, sí. También. Ujú, porque esto ya está completo. Ah, claro. Ajá. Y barato también, todavía. Oh. También hay samgakkimbap. Ese como, Triangulito, ajá, ¿no? Así. También puede ser, se llama doshira. Ah, doshira, la Doshira como, loncherita. ajá, loncherita, que vende como Tambo, Oxxo, digamos. Ok. ¿Cuánto tú crees que gasta un estudiante a la semana o al mes? Al mes, por ejemplo, yo cuando vivía solita, igual tenía mamá, mi mamá estaba cerca, mi mamá me mandaba comidas, ¿no? Entonces no gastaba tanto, por Ya. eso lo busqué y pregunté a mis amigas, me dijeron más o menos 1.000 o 1.200 soles mensual Ok. por comida, sí, por una persona. Ya. Pero no es barato, ¿no? Aquí creo que 2 personas, más o menos 1.200, Claro, pero ajá. una persona, Mucho. bastante. 1.000 soles. ¿Qué es lo que es más caro en la comida? ¿La verdura, la carne? Básicamente todos son caros. Todo. Ajá, todos son caros porque cada rato cuando yo voy al mercado me sorprende. ¿Por qué tan barato? Porque en Corea no existe algo de un sol. Acá ¿cómo se llama? Un col entero, Ya. 5 soles. Pero en Corea tienes que pagar más que 10 soles, 15 soles. Wow. Y la proteína también, o sea, la carne cara también. Carne también caro, que acá obviamente. Ya. Y también lo malo es que cuando vives sola, tú cocinas para ti nomás, ¿no? Claro. Pero los verduras, acá puedes comprar un tomate, una zanahoria, Ya. así puedes comprar Allá una a no. una, pero allá todo así paquetes. ¿Se malogra entonces? Se malogra, pues, se malogra. Por eso cuando tú ves un Reels así sale, ¿cómo guardamos verduras para que dure más tiempo? Yo he visto, por ejemplo, videos que la comida coreana mayormente tiene bastante vegetales. ¿Tú crees Sí. que la comida coreana es saludable? Sí, porque no me dio cuenta cuando vivía en Corea. También he vivido otros países de Asia, pero acá los peruanos, mis amigos, me
me dicen que tú eres vegetariana, ¿por qué no comes carne? Bueno, a mí me gusta carne, pero mi comida, todos son verduras. Ya. Sí, hoy día también desayuné con mi sopa de verdura. No comemos tanta sal. Ah, bueno, el sodio, Sí, muy bajo el sí. sodio. Porque para mí, comida peruana muy rico, pero muy salado a veces. Para marketing lo hacen bajo el sodio, me imagino, ¿no? La gente Sí, compra cuando ve, bajo sodio, sí, lo compra. sí. ¿Se puede comer saludable y barato al mismo tiempo en Corea o es difícil? Porque me dicen que los precios de los ingredientes son un poquito caros. Claro, pero sí puede porque aunque es caro, ingredientes caros, pero más barato que el restaurante. Y si cocinas tú mismo, tú puedes manejar y ya. Sodios. Tienes que saber cocinar. No te vas a Corea sin saber cocinar, si no te vas a gastar mucha plata. Pero los peruanos todos saben cocinar, ¿no? Los peruanos. Por ejemplo, en época de universidad, para ahorrar, ¿salías bastante afuera? ¿Poco? Poco. Y para ahorrar, cuando tenemos unas reuniones entre amigos, juntamos a mi casa o su casa, o sea, no salimos al restaurante. Ya. Como ya tenemos confianza. Ok. O como almuerzo, comemos cup ramen. Ok. Sopa ramen, pero de cup. Es más barato. Ya. Para llenar nada más, ¿no? Ok, ya. Sí, así ahorramos un poquito. Y también cuando, por ejemplo, aquí en la universidad tiene su cafetería, ¿no? Acá lo compras. Pero allá en Corea, digamos, tienen adentro también como su 7-Eleven, su GS25. Claro. Aparte de esto, también tenemos comedor, como acá. Comedor son más baratos, también las comidas de casa, digamos, ¿no? Ahí también vende kimbap. Yendo un poco al lado de los snacks, porque me imagino que en época de universidad también a veces estás estresado, quieres un snack, picar. Claro, sí. ¿Qué snacks normalmente comen allá? ¿De papitas? ¿Quequitos? Como toast, sanguchito. Ya. Tipo sándwiches, sí, pero en Corea decimos palabra toast. Así. Estos podemos comer también corn dog. Acá también comen, ¿no? Sí. Bueno, para nosotros, eso también siempre pelea entre coreanos. Algunos piensan ramen es comida, pero algunos piensan ramen es snack. A ver, te hago una pregunta. Yo he escuchado que a veces no cocinan el ramen, sino la bolsita lo trituran, le echan el polvito y se lo comen así. Sí, ¿verdad? Como galletita. A mí no me gusta. Huele mucho de harina. Pero así lo hacen. Es muy común. Sí, es muy común. Con su salsa. Sí. Comemos como galletita. Sin cocinar, así nomás. Así nomás, sí. Voy a Corea. Quiero irme a lugares que tengan los ingredientes, no tan caros, ni tan baratos tampoco, ok. ¿A dónde me recomiendas ir? ¿Un supermercado o un mercado de la calle o de repente, no sé, un mini market? ¿Qué me recomiendas tú? Claro, bueno, primero, en Corea no existe mini market. Ya. Sí, todo como supermercado, digamos, en Perú, desde más, o Plaza Vea, o Metro, pero también hay más grandes, se llama E-Mart. E-Mart. O Home Plus. Y Lotte Mart. Estas, ahí podemos comprar cosas y más o menos económico, porque son empresas grandes, pero igual como acá, mercado de calle más barato. Ahí puedes comprar. Pero ahí, digamos, en la calle puedes pagar en efectivo, tarjeta. Claro, en efectivo. Casi siempre mercados acepta mercado que sea efectivo nomás. Como no tenemos Yape, no existe Yape en Corea. Y los que me dices Lotte Mart, E-Mart, ahí también tarjeta. Mi tarjeta de extranjero puedo comprar. Si es Visa, Mastercard, normal, sí. Y esta es una pregunta más de opinión personal. ¿Tú crees que los extranjeros o los peruanos, en este caso, comemos diferente que los coreanos? O sea, desayuno, almuerzo. Sí. Por ejemplo, ustedes, si me vean mi desayuno, almuerzo, cena, va a sorprender. Mañana, desde desayuno, arroz con sopa, kimchi, acompañamientos, ¿no? Igualito, almuerzo, cena. Pero ustedes comen como pan, o palta, algo simple, más sencillo. Por ejemplo, de desayuno, me chocó al principio cuando estaba allá, porque quería desayuno, tu sopa, tu arroz, hay arroz, y yo decía, ¿y la panadería? ¿Dónde está la panadería? Y había café que vendía pan, pero muy caro.
como 6.000 won, así, Sí. esto de pan. 6.000 won, más o menos 12 soles, ¿no? Sí, Caro. carísimo. Y ya dije, Pan acá no también se come pan, acá no se come pan, acá tu arroz. Coreano. Coreano. Y cuando no comes arroz, ya me siento algo falta. Aunque ya comí carne, todo, pero si no comí arroz, me No siento... comiste completo. Ajá, no eso completo. Ah, mi arroz, ¿dónde está? Ya, Por eso en claro. Corea, cuando haces su parrilla, samgyeopsal, Ya, samgyeopsal es un carne, Claro. ¿no? Después de tanto comida, parrilla, ya, entonces vamos a comer arroz. ya. Es normal, ¿no? Normal. Y yo como extranjero Ujú. voy a Corea, entonces, ¿tú crees que va a ser fácil el cambio, adaptarme? Yo creo que sí. Ujú. Aunque somos muy Claro. distintos, muy pero distintos. yo veo comida peruana también tiene bastante ajos. Ustedes también sí. usan bastante verduras para Ya. como lomo saltado, Ya. esas cosas. Y también utilizas sillao también bastante, ¿no? También. Por eso pueden adaptar Ya. rápido, yo Pero creo. no vas a comer papa con arroz al mismo tiempo, pues. ¿no? Eso no van a comer en Corea, ¿no? Al No, mismo no, tiempo no. papa y arroz. No, para mí es algo absurdo, mucho. O sea, digamos que el desayuno es diferente Ajá. y si yo quiero salir a tomar desayuno, ¿a dónde me voy? Tipo de... Con mis sándwiches, sí, claro, con mis sándwiches, mi pan jugo. con huevos. Sí, Sí, a la cafetería no he encontrado. No. Cafetería es solo café o latte, frap y dulces nada más. Sí, Dulces. yo como fui, dije, no había pan, dije, hombre, ¿y qué como de desayuno a esta hora? Pero puedes ir a como Paris Baguette, Paris Baguette o Turejuru, así dicen Ya. dos marcas de panaderías Ok. comunes en Corea, porque ellos venden pan y café. Ah, Entonces ya. puedes seleccionar tu desayuno Uy, tipo qué rico. peruano, pero no vas a encontrar huevo frito, Claro. con chicharrón. Sándwiches, me imagino, ¿no? Jamón, Ajá. queso. Sándwiches, o también puedes encontrar como pan nada más, ciabatta. Pan sin baguette. relleno. Es que me pasó. Al Porque final no terminé existe. comiendo un Subway. Terminé comiendo. Porque era Pero un- eso fue mucho, ¿no? Para ti, usted. pero era pan para mí, era sándwich, algo es algo, dije, sándwich, lo más. Vamos a la parte número 3, que es transporte y estilo de vida. Y el transporte público, Ujú. ¿es barato, caro? Barato, bueno, comparación con Perú, no puedo decir barato, pero es barato Ujú. porque cómodo, Ujú. todo fácil, sencillo, hasta un niño de 5 años puede. ¿Así has visto en la Ah, calle? Bueno, esta generación creo que ya no, pero cuando yo era niña, mi mamá, Leti, anda, compra tofu, cuando era 6 añitos, 5 Ya. añitos. Yo salía normal. 10 cuadras te mandaba. Ajá. No, de Pero verdad. así fue caminar solita, porque no sabemos que Caminando. caminando, porque Oh. ya sabemos que no va a pasar nada. Ok. Pero esa época un poco más peligroso, pues, subiendo. Con mi hermana salimos a comprar a mamá, a papá, ¿no? Ya. Shimburum se llama. Shimburum. Shimburum. Ah, Shimburum. ¿Qué significa eso? Shimburum es, por ejemplo, mandar un servicio, por ejemplo. Ya. Sí. Shimburum. El mandado. Digo, Mandado, ajá. tu mando. Uso mucho metro, Metro. porque justo por mi casa pasa un metro. Mm. Metro, bus también, porque justo donde vivía yo, Gwangju, es muy chévere este bus, Ok. sistema de bus, es muy Ah, chévere, sí. Eficiente. Ajá, sí, pero si vives en Seúl, vas a utilizar mucho metro, creo, Oh. porque hay como 11 líneas, ¿no? Oh, wow. Mm. Bastante. Sí, y en Seúl, pero un poco difícil manejar tu carro particular, porque no hay dónde estacionar. Uy, mucho tráfico Ajá, también. mucho tráfico también. Y taxi, por ejemplo. Ujú. ¿El taxi es caro, barato? ¿Depende de la ciudad o cómo? Taxi caro siempre, sí, taxi caro. Por ejemplo, yo en Corea casi nunca uso taxi, casi nunca, Ok. pero porque es muy caro. El precio básico, no me acuerdo bien, casi 10 soles. Oh. O sea, sí o sí tienes que pagar 10 soles. Si vas una cuadra, 2 cuadras, igual 10 soles. Ahí empieza tu metro. Que es como un medidor. Ajá, de un taxi. medidor, sí, un medidor. Oh. Sí. Por ejemplo, en Javier Prado, tú vas a morir porque vas a subir por tiempo, sí. No te mueve, pero Está cobrando Sí. el taxi, tu billetera. Entonces. Y si entonces yo soy un estudiante y quiero tomar taxi, no te recomiendo mucho. No. Aunque estés apurado, digamos. No. Ok. El idioma. Tú Ah. quieres tomar un taxi, quieres tomar un bus. ¿Tú tendrías problemas si no hablas coreano? Por el caso,
metro o bus, como ya está anuncios de inglés, chino, japonés también. Por eso sí, yo creo que ustedes también hablan básico inglés, entonces no va a haber problema, pero a veces con taxista, bueno, yo también a veces tengo problema con los taxistas porque no comunicamos bien. Puede ser, puede pasar. Pero si eres viajero, si eres estudiante extranjero, recomiendo que no tome taxi, porque es muy caro. No, menos los taxis negros, de color negro. No, soy peligroso. No, y esos taxis negros, me imagino, si el normal por base es 10, me imagino el negro no. Claro, más caro. Desde base, ya. ¿Y los coreanos es común que tengan auto propio? Sí, normalmente cada familia tiene un carro mínimo, o papá, mamá cada uno tiene. Por ejemplo, en mi caso también, mi papá tiene suyo, mi mamá tiene suyo. No, es algo normal, digamos, sí. ¿Y para comprar el auto es caro? Claro, obviamente es un monto alto, pero yo veo acá Perú mismo carro, pero acá Perú más caro. Sí, es mismo carro. Porque lo importan, Importa, sí. Creo que por eso sí. En Corea, normal, cuando casamos, por ejemplo, nosotros si casamos, compramos y también un carro, así. Ya tiene que estar básico. Qué básico. ¿Y qué tan caro es salir con los amigos? Digamos, un café, un karaoke. ¿Salen bastante a menudo los amigos a estos lugares? Por ejemplo, yo normalmente salgo con mis amigas. Empezamos con café, siempre. Y un café, bueno, Nicole ya me comentó como 12 soles, 10 soles. Un café americano. Americano. Si pides tu latte, más caro. Es muy común que tomen americano, ¿no? Sí. Muy común. ¿Tú tomas americano? Americano helado. Típico. Ice. Americano, 10 soles, pongamos. 10 soles y un dulce para compartir. Normalmente compartimos. Y esto también como 20 soles. Entonces ya en café gasté mis 30 soles, ¿no? Y después vamos a comer, a cenar. Y ahí 40 soles cada uno. 40 soles. Y de ahí ya estamos 70 soles, ¿no? Y de ahí sí vamos a karaoke. También con su medidor, ¿no? Por hora. ¿Qué? Por hora. También te miden en el karaoke. Se canta bien menos. No. En recepción te pregunta, ¿ya cuántas horas? Bueno, señora, 1 hora. Ya, ok. ¿Cuántas personas? 2 personas. Ok. 10 soles cada uno, por ejemplo. Pero también existe algo barato, solo maquinita de karaoke. Tú lo pones, ¿cómo se llama? Sencillo. Con sencillo puedes cantar. Cada canción como 2 soles. Y he visto que es muy común que las personas solas vayan a karaoke. Cuando está como molesta, así como estresada, ya bueno, voy a cantar así. ¿Y al cine también van solos o no? Cine, algunos, por ejemplo, mi hermana le gusta ir solita. Dice que nadie me molesta, puedo estar concentrada. No es algo extraño, no es algo extraño. Algo común también. Por ejemplo, como 40 soles. ¿Una entrada? Cada uno. 40 soles. Y de ahí, si quieres un popcorn, gaseosa, ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, mi familia somos 5. Mi papá cada rato cuando vamos juntos a ver película, muere porque tiene que gastar mucho. ¿Vamos a ver la película o vamos a comer? Vamos a ver. Entonces, el ticket nomás para ver la película. ¿Qué lugares tú me recomendarías para salir a divertirme sin gastar mucho como estudiante? Justo este caso puedes ir a Coin Noreban de sencillos, karaoke de sencillos. También hay cafeterías baratos. Hay algunas marcas que venden café baratos. Ellos venden un café como 3 soles. Pero rico, no está mal. Rico. Sus dulces también económicos, todo. Como 3, 5 soles más o menos. Digamos como chibolos. Como mi hermano va a estos tipos de cafetería para no gastar tanto. Y después esto se va a karaoke de sencillos. 2 soles, así. Pero al final siempre Insegnekot. ¿Has escuchado? Insegnekot. No. Una maquinita de fotos. ¿Sí? ¿Cómo? Eso sí. Sí. Y estos lugares que me comentas, el Coin Karaoke, estos cafés, ¿están también alrededor de las universidades? Sí. Justo para que ellos se diviertan. Dentro también hay. Dentro. Por ejemplo, en mi universidad también había una cafetería, esa marca, bien barato. Siempre estaba ahí en ese.
Oh, lleno de... claro, a veces como estudiante no tienes suficiente, claro. que se va ahí Ujú. y te diviertes, las pasas bien y de manera económica, está Claro. bien. Ahora viene la última parte número 4, los consejos y la diferencia con Latinoamérica. Si alguien de aquí, digamos, va a Corea, tiene que ahorrar mensualmente Sí. para poder vivir bien. Sí. Ok, Porque aunque vas a trabajar, ya. igual mejor que llevas un monto, tu Oh, ahorro, ¿no? Ya. Para depósito. ¿Cuánto, digamos, un monto de emergencia que me serviría para sobrevivir? ¿Cuánto más o menos? Wow, pero caso de ustedes, yo creo que, bueno, yo también extranjera que vive en otro país, yo te recomiendo, tienes que tener un ahorro para venir a Perú cualquier momento. Claro. Tienes que ahorrar calculando mensualmente, tú vas a gastar como 3.000 soles. Entonces ya. tú calculas, ya 3 meses voy a quedar sin trabajo más o menos, así Ya. como tú calculas y ahorras. En este caso yo estoy hablando, ¿no? Del extranjero, ¿no? Para ahorrar. ¿Y los coreanos también tienen así problemas al mes para poder llegar al mes con el dinero? Claro, Oh. claro, porque Corea es muy caro, gastamos bastante, aunque no hacemos nada. Siempre decimos en Corea esa frase, 숨만 쉬어도 돈이 나가. Respiro nada más y ya se va. Ya no tengo nada en mi Respira 10 cuenta. soles menos. Sí. Alquilar, luz, internet y celular, agua, gas y hasta canal me cobran. Y que el canal te cobra. Oh, pero si tú no ves el canal, igual lo tienes que pagar. Entonces tengo que cortar, solamente tengo que tener un como televisor internet nada más. O sea, sin ya. cable. Ok, ya. Aunque yo tengo cable, aunque no veo TV Perú, que ellos me... Ya, pero nosotros no sabemos que si ves, no ves. Si tienes cable, entonces tienes que pagar a canales. Oh, sí. Bueno, no es un monto alto, pero igual. Pero igual. Cólera. El sueldo, todavía estamos un poco promedio nada más. Como mi generación, mis amigas o mi hermana, mi hermano, recién empezamos a trabajar o recién empezó su vida sola, ¿no? Para ellos más complicado porque, por ejemplo, ganas $2,000 y gasta $1,500. Entonces ya no tiene un ahorro, ¿no? Pasa. Entonces es difícil, digamos, ahorrar para también hacer una familia, ¿no? Porque si no Sí. más te sobra poco, Sí. tienes que tener un buen Sí. colchón de dinero. Ajá. Igual para cuando se casa en Corea necesita mucho dinero, ¿no? Porque para matrimonio, para ceremonia. Cuando yo me caso, cuando tengo que darte mi invitación, ¿no? Entonces esa reunión también yo tengo que pagar, por ejemplo. Tú vas, Ajá. tú pagas. Yo pago. Ok. Es algo raro. ¿Natural? ¿Lo normal? Normal. Ok. Una reunión de invitación. Ok. Entonces yo quiero invitar 5 amigas. Chicas, me voy a casar ese día, te voy a dar mi invitación y de ahí yo invito. Hay que invitar algo bueno. No puede ser un café, mejor. Una cena. Ok, ya. Bueno, aparte de eso también necesita un departamento. O sea, para casarte tú ya tienes que tener, digamos, el departamento por lo menos planes ya. Claro, ya. Tú y yo, ¿cuánto ganas? Tú ganas tal, yo gano tal, entonces vamos a comprar tal departamento y sacamos tal monto de deuda, algo así. Ahora que has estado aquí en Perú estos años, comparado, ¿dirías que es más caro aquí o más barato? ¿O depende de qué? De Perú. Sí, Perú más barato, Corea más caro. Pero, por ejemplo, acá Perú a veces pasa cosas peligrosas, ¿no? Entonces, como nosotros ya tenemos una cara distinto y llama la atención nosotros, tenemos que cuidar más. Y eso necesitamos un gasto. Por ejemplo, mejor tomamos un taxi y cuando utilizamos aplicativos también. No me había puesto a pensar en eso, de que no solamente, o sea, que es barato porque la gente a veces dice, como extranjero piensa que todo acá barato, pero también tiene que cuidarse, me olvidé de eso. Por eso yo gasto casi como mi vida a Corea. Y también como los tipos, comida también, por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados a comida de mercadito, digamos, ¿no? Porque yo sé, mercado más barato, con donde yo trabajo, San Marcos, un menú 8 soles, un menú 11 soles, pero nosotros no estamos acostumbrados a esto
Entonces, cuando salimos, normalmente vamos a un restaurante, Ya. Ujú. y ahí igual 40 soles. Entonces, igual que Claro. Corea, ¿no? Ah, Sí. ya, más o menos. Ajá. Como Guau. yo ya estoy, poco a poco, ya pasó como 4 años. Guau, 4 años aquí. Mi cuarto Sí, eres año. peruana ya. No tengo la nacionalidad. Por eso ya puedo comer chaufita de mercado, ya puedo. Un Ya. ceviche de El mercado. estómago ya es peruano. Ya está acostumbrado, pero los profesores de instituto o algunos nuevos voluntarios de COICA, ellos tienen que cuidar, si no su estómago Se también. enferma. Sí, Y luego se te vas al enferma. hospital y también el costo del hospital, Sí. si no tienes seguro, ya. Claro, nosotros no tenemos seguro de Corea, Ya. ahí me devuelven, pero acá ya no tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me fui por gripe, me cobró 1.200 soles, ¿era? No me acuerdo. Ay, la gente en los comentarios, ¿qué? ¿A dónde te has ido? Pero, no, pero Así pasa. ¿qué te hicieron? ¿Qué examen te hicieron? ¿Qué? Uy, ¿estás mal? A ver, tu garganta. Paracetamol. Ya. Ok. Chao. Y creo que como tú mencionas, ¿no? Ellos después se devuelven, significa que primero tú tienes que Claro, desembolsar. eso es. ¿Y de dónde sacas si estás planeado todo Eso ya? es. Claro, me devuelva mi seguro privado de Corea, Ajá, pero primero pero hay que pagar. tú primero tienes que pagar. ¿Dónde? ¿Cuánto crees tú que una persona para vivir en Corea cómodamente, tampoco Ujú. tan apretado, Ujú. suficiente necesita mensualmente? Por más o menos 3.000, Mm. 3.500 Una persona. soles. Ajá. Ok. Sí. Si es 3.000 soles, tiene que vivir en provincia, yo creo. No puedes vivir en Seúl, pero puedes vivir. Oh, no. Calculé mal. Oh, dime. Calculé mal. A ver. Ah, no. 7,000 soles. 4.000, sí, 4.000. Ya, es que normalmente a veces, como Seúl es muy famoso, se van de frente a Seúl, Sí. ¿no? Entonces ahí el gasto es más fuerte. Sí, eso también es un error que cometen varios, Ah. ¿no? Porque hay varias ciudades también son buenos. Eso también pasaba un Ujú. choque que Ya. cuando llegué acá a Perú, Ujú. mis amigos me preguntaron, ¿de dónde eres? ¿De Seúl? No, yo soy de provincia. Entonces ellos piensan como un provincia de sierra, así piensan. Ya. Pero mi No. ciudad también igual que Lima. Como metropolitana Ujú. es allá. Igualito. Ujú. Sí, por eso puedes vivir cómodo. También hay Ujú. extranjeros, muchos extranjeros ahí. Hay todo, como Starbucks, cine, Allá. metro. De repente, así como tú dices, ¿no? Algunas personas tienen concepción de que en provincia no hay centro comercial, no hay el Starbucks o las cadenas de comida, pero sí hay, o Sí sea, hay. sí hay, es un país muy metropolitano, Sí. entonces vas a provincia y pagas mucho menos que en la capital, Sí, ¿verdad? sí, y igual vas a disfrutar todo. Vas a disfrutar y todo, con karaoke, sí, todo. ¿Qué errores cometen normalmente los extranjeros al llegar a Corea? Uno acabamos de hablar, que se van Sí, directamente a Seúl, se Seúl. quedan en Seúl y gastan mucho dinero. Claro. ¿Qué otros errores puedes? A mí también pasaba esto, bueno, yo pienso es un error, porque comprar verduras en mercado no tan difícil. También, aunque no hablo español, puedo comprar y más barato. Ya. Pero cuando llegué acá al inicio, yo tenía miedo de ir al mercado porque no estaba fluidamente Ok, español. español. Por eso siempre andaba a Plaza Vea, todos, Ya. metro, ¿no? Entonces, y ahí gastó Más, claro. Los extranjeros que vive Corea también, misma frente. cosa, va de frente las tiendas grandes. Ya. Ujú. Y esto es más caro, obviamente, ¿no? Más Ya. caro. Y a veces que, no, por tema de información, yo creo. Cuando Ya. tenga un amigo, una amiga coreana, ya ahí va a solucionar. Pero al inicio, como no sabe nada de un precio promedio, cuando te cobra, pago nomás, sin pensar. A un café 12 soles. Ya. ¿Qué pago? Bueno, Corea todo caro, me dicen. Ok, claro. Pero también hay cafés de 3 soles, 4 soles, son ricos. Sí, por eso todo el mundo dice que Corea es caro, pero también hay cosas baratas, puedes concentrar, puedes encontrar, ahorrar más, también puedes experimentar más verdadero Corea, ¿no? Justo para aprovechar estos precios en estos Claro. mercados, de repente las personas ahí nativas son más de edad, ¿no? Ujú, No sí. hablan bien el inglés o no lo hablan, entonces tú si sabes un poco de coreano puedes acceder a un mejor precio en estos lugares, ¿no es cierto? También eso funciona cuando extranjeros hablan coreano en mercado, abuelas Descuento. emocionan. Descuento. Emociona.
Así que ya tienes el dato completo de cuánto cuesta vivir en Corea desde el punto de vista de una coreana. Si estás pensando en ir a estudiar de viaje, más o menos espero que este video te dé una idea de cuánto es que debes ahorrar, cuánto te va a costar y te sea de mucha ayuda. ¿Y a ti, te gustaría vivir en Corea? ¿Te gustaría solamente visitar? Cuéntame en los comentarios y no te olvides de darle like si te gusta este video para más videos como este y suscribirte. Y por supuesto, no se olviden de seguir a Leti Corea. Nos va a dejar sus redes sociales aquí. Ella sube también videos, así que véanlo, pásense por sus videos y déjenle muchísimo apoyo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Annyeong! ¡Annyeong!